Empezamos. El presidente de la República ratificó el Tratado de Libre Comercio con China mediante la emisión del Decreto Ejecutivo 166. Ahora Ecuador deberá continuar con los procesos diplomáticos y técnicos. Fue a través de este documento, el Decreto Ejecutivo 166, con el cual el presidente Daniel Noboa ratificó en su totalidad el contenido del Tratado de Libre Comercio. En el texto se señala que esta decisión entra en vigencia a partir de este 15 de febrero de 2024. Con esto comienzan a correr los plazos, no solo por el lado diplomático, sino además por la parte técnica, que requiere el cumplimiento de procesos de ambas partes. Nosotros calculamos que en 90 días podríamos ya tener el arranque y el inicio de la implementación del acuerdo comercial. El documento asimismo resalta las oportunidades comerciales sin precedentes que representa el acuerdo para Ecuador. China, como uno de los mercados más grandes y dinámicos, se convierte en un destino estratégico para las exportaciones ecuatorianas no petroleras. Oportunidad que no solo se abrirá para los grandes exportadores, precisa Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de Fede Export, sino también para emprendedores que busquen un campo fértil en un mercado de más de 1.400 millones de potenciales consumidores. No va a haber suficiente capacidad ni financiera ni logística para suplir una demanda que estén creciendo, ¿no? Eso sucedió en el caso del camarón y estas empresas grandes empezaron a adquirir productos de otras empresas, sean pequeñas, medianas, para poder suplir una demanda tan fuerte, ¿no? Y con esto se abrirán caminos también para nuevos interesados. Va a ser muy fácil esto porque si uno quiere cumplir con un cliente, ¿no es cierto?, y quiere mantener al cliente satisfecho, tiene que empezar a transmitir ese conocimiento, esa forma de generar y de producir a otras empresas. En las actuales condiciones de China a Ecuador llegan 4.000 productos. De este número, el 70% es materia prima y bienes de capital, que con el Tratado de Libre Comercio ingresarán al país con 0% de aranceles. Y el presidente Daniel Noboa ratificó la cooperación militar con los Estados Unidos a través de la firma de 2 decretos ejecutivos. Con los acuerdos en firme se capacitará al personal y se desarrollarán operaciones conjuntas en contra del crimen transnacional. A través de los decretos 164 y 165, la cooperación militar con los Estados Unidos es un hecho. Oficialmente concluyó el procedimiento legal para que se puedan iniciar actividades de cooperación mutua. Esto 3 semanas después de que el trámite pasó el filtro de la Corte Constitucional al determinar que no era necesaria la aprobación previa del Legislativo. El primer decreto ratifica el acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, lo que permitirá que la Armada Nacional realice operaciones combinadas con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Lo que está permitiéndose es que puedan embarcarse en nuestras naves personal de los Estados Unidos para apoyar en cooperación y en el intercambio de información y inteligencia. El segundo, denominado Acuerdo al Estatuto de las Fuerzas, apresta el camino para que tanto personal militar como empleados civiles del Departamento de Defensa de los Estados Unidos puedan estar temporalmente en el país. Las personas que van a venir no son ciudadanos estadounidenses comunes y corrientes, son ciudadanos que están representando al Estado llamado Estados Unidos. Y por lo tanto, este convenio de estatus se le está dando un reconocimiento igual que lo que tiene el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, es decir, ciertos privilegios de diplomacia. Entiendo que la capacitación va a centrarse fundamentalmente para los bloques de seguridad que enfrentan a los grupos que han sido considerados como una amenaza a la seguridad del Estado ecuatoriano. Tanto para el exsecretario de Seguridad del Estado, Wagner Bravo, como para el coronel en servicio pasivo, Patricio Aro, esta es una oportunidad para que el Ecuador fortalezca su actuación al combatir en un terreno desconocido. En una guerra híbrida como la que tenemos, fundamentalmente lo que se necesita es información e inteligencia. Y los grandes cárteles de la droga, que son los que están manejando el tráfico de cocaína fundamentalmente en el Ecuador, están fuera del país. Nuestras Fuerzas Armadas tienen una gran experiencia en guerra convencional, pero
en la guerra al interior de ciudades y frente a amenazas que se presentan en cualquier forma, en cualquier número y en cualquier tamaño, nuestras Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, no tiene esta experiencia. Con esto son 3 los acuerdos que mantiene el Ecuador con los Estados Unidos en materia de seguridad. El primero está vigente desde agosto de 2023 para rastrear aeronaves sospechosas y combatir el tráfico ilícito de drogas. Y como parte del acuerdo con los Estados Unidos, Ecuador recibiría en los próximos días helicópteros Black Hawk para las Fuerzas Armadas, además de sistemas de armas estratégicas. Esto según un portal web especializado en temas de defensa. Andrea Samaniego nos explica más sobre los Black Hawk. Los helicópteros Black Hawk UH-60 tienen una capacidad multiaérea que los hace desempeñar un papel crucial en las operaciones militares contra el narcotráfico por su velocidad y capacidad para maniobrar en diversas condiciones. Ecuador pasaría a ser el 6º país de la región en operar una flota de helicópteros Black Hawk, ya que México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile ya realizan estas operaciones con estos helicópteros. El Black Hawk ha sido el caballo de batalla del ejército de los Estados Unidos en varias acciones bélicas e incluso se hizo famoso por la película Black Hawk Down, que cuenta la historia del dramático accidente durante una intervención en Somalia en 1993. También fueron los helicópteros estrella en el Plan Colombia. Ahora serían parte de la transferencia de tecnología y equipo militar entre Estados Unidos y Ecuador. Aún no existe información oficial de cuántos de estos helicópteros llegarán a nuestro país y tampoco se conoce cuándo se hará efectiva esta entrega. En la provincia de Manabí, el primer mandatario volvió a dar su respaldo al accionar de bloque de seguridad. También criticó la decisión del juez de pedir la investigación de supuestas torturas en las cárceles bajo la intervención militar. Fue a su llegada al aeropuerto Eloy Alfaro de Manta en Manabí, donde el presidente Daniel Noboa no solo le dio su respaldo al bloque de seguridad conformado por policías y militares. A nombre de todo el Ecuador les hago llegar mis agradecimientos, porque sin descanso nos están devolviendo la paz. Sino también criticó la decisión del juez constitucional Manuel Peña, quien ordenó a la Defensoría del Pueblo investigar supuestos hechos de tortura en las cárceles del país. Ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. El mandatario en este mismo contexto de conflicto armado interno aplaudió los resultados que se ha obtenido en los 40 días de estado de excepción. Llevamos adelante una de las batallas más duras de nuestra historia, pero los terroristas se han encontrado con un gobierno que no está dispuesto a doblegar como ocurría antes. Se han encontrado con las fuerzas de seguridad valientes y con liderazgos firmes. Se ha encontrado con un país unido dispuesto a construir un nuevo Ecuador de paz, de trabajo, de dignidad y de democracia. Según cifras oficiales, la fuerza pública ha ejecutado cerca de 99.000 operativos, en los que se han capturado a más de 8.000 detenidos y 241 han sido por terrorismo. Todo esto mediante operativos en las cárceles y zonas conflictivas que han sido intervenidas. Ecuador avanza en los trámites de repatriación para los presos extranjeros hacia sus respectivos países. La canciller mantuvo una reunión con su homólogo de Colombia para iniciar este proceso. La reunión se realizó en Bogotá, Colombia. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, tuvo un encuentro con su homólogo colombiano Luis Gilberto Murillo, en donde trataron varios asuntos con respecto al tema de la seguridad como parte de los acuerdos que existen entre ambas naciones. Uno de los temas principales que se trataron fue la repatriación de presos colombianos que se encuentran cumpliendo una pena en el país, medida que el gobierno plantea efectuar para disminuir el hacinamiento que existe en el sistema penitenciario y que hoy, gracias a esta cooperación, Colombia aceptó agilizar los trámites. Con base en dichos acuerdos y para facilitar los procesos de repatriación, se designaron puntos de contacto directo en ambos países, lo que facilitará la colaboración entre las autoridades de ambos países, buscando hacer más eficientes los tiempos de los trámites.
La intención es que los privados de libertad terminen de cumplir la sentencia en sus países de origen. Los diálogos continúan desarrollándose con autoridades de Perú y Venezuela. Perú, por ejemplo, reaccionó a esta medida que plantea efectuar el gobierno de Noboa y manifestó que si Ecuador envía a los 100 reos peruanos, ellos devolverán a los 162 ecuatorianos que cumplen prisión en las cárceles de ese país. La fiscal general Diana Salazar califica de distractor al juicio político en su contra, pues se efectuará en los mismos días en que se desarrollen las audiencias del caso Metástasis. El caso Metástasis no ha terminado. Los nombres que hasta ahora se conocen no son todos. Así lo dijo la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Estamos nosotros procesando la información, estamos ya iniciando las audiencias privadas, vamos a analizar el contenido de los teléfonos y vamos a proceder a vincular a todas las personas que tengan alguna vinculación y sobre quienes tengamos nosotros elementos. Responde a quienes han buscado deslegitimar la evidencia recabada en la investigación desde fuera del país. Y se refiere particularmente a Javier Jordán, procesado en este caso. Yo le haría una invitación a que venga al país, porque el proceso está acá en el Ecuador. Y es acá, con nuestra legislación, bajo nuestras reglas, que tiene que responder ante la justicia por las acciones que ha realizado él y su grupo de coprocesados. ¿Acaso desde Bélgica piensan que nosotros no hemos analizado los 15.000 chats antes de proceder? En abril próximo se efectuarán las audiencias en este caso y por esos días también la sustanciación del juicio político en su contra. Salazar cree que es una jugada distractora de movimientos políticos en la Asamblea salpicados en el caso, a quienes dice no temer. ¿Qué va a significar? Que la fiscal, con todo su equipo, se tenga que hacer la audiencia y a la par defenderse. No le tengo miedo al juicio político, porque yo tengo mi conciencia tranquila. Se refirió además a las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se debaten en el Legislativo, como la que plantea levantar la reserva de los casos que se investigan en Fiscalía, cuando la Asamblea pide información. Tema que podría poner en peligro su trabajo, como ya ha ocurrido antes, aseguró. El caso León de Troya fue manipulado, fue socializado, fue politizado y por tanto no llegó al resultado que se podría haber obtenido de haberse mantenido la reserva, porque las personas se pusieron a buen recaudo. Y entre su malestar, la propuesta de que se considere válido para la revisión de sentencias los pronunciamientos de la Corte Interamericana o comités de derechos humanos de la ONU sobre procesos judiciales y condenas en el país. Los informes de las relatorías se las pueden conseguir de cualquier manera. De hecho, ya existen un par y que son totalmente sesgadas, realizadas por gente que tiene afinidad ideológica o política a cierto grupo que necesita tener estos informes. Entonces, estas relatorías se convertirían en una especie de ultrajuez. Dice que se trata de otro intento por meterle la mano a la justicia. Por ahí está, y ahora... Y se suspendió el segundo debate del paquete de reformas al COIP. No hubo acuerdos entre las bancadas por artículos que se pretendían reformar de última hora. No hay fecha para retomar la sesión. La falta de acuerdos para reunir los 70 votos obligó al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, a suspender el segundo debate de las reformas al Código Penal. Hubo 5 puntos en discordia. La gran mayoría rechaza la modificación del recurso de revisión que permitiría la modificación de sentencias. Se niegan a que se levante la reserva de una investigación previa y la imprescriptibilidad de nuevos delitos. El Partido Social Cristiano y ADN proponen salidas. Una tercera forma de votar que permita, por ejemplo, que el oficialismo vote, probablemente revisando ciertas temáticas que tal vez sean parte de la consulta popular. Con todos estos aportes que se han dado, debería solicitar al presidente de la Asamblea Nacional la suspensión del tratamiento del proyecto y traerlo en 8 días con todos los aportes ya incorporados dentro del mismo. El informe de la Comisión de Justicia, de mayoría correísta, llegó al Pleno con críticas. Frente a ello, se propuso que la votación se divida en 2, que los artículos en los que no hay acuerdo se voten en un grupo y en los que sí hay, en un segundo bloque. Esto no prosperó por la suspensión de la sesión. En el debate Construye fue frontal. La única salida es volver a foja cero esta reforma que nos va a condenar, no solo a hacer reformas posteriores, sino que nos va a condenar a que la política sea la que maneje la justicia. Y eso
es inclaudicable. Esto provocó la reacción de la bancada correísta, a la que han señalado de pretender beneficiar a sus líderes con este cambio en el Código Penal. Nos han dicho que en estas reformas se está buscando la impunidad, otra burda mentira. Y la verdad sí preocupa la desesperación que tienen. Los asambleístas independientes también ventilaron sus desacuerdos en el Pleno. ¿Qué estamos pretendiendo a través de esto? ¿Hacer una fiscalización política a la justicia? Por favor, compañeros asambleístas, que no se insulte la inteligencia de la gente que está aquí y de la gente que está afuera. No queremos que los delincuentes que han sido sentenciados tengan una oportunidad más. Y cuando hablan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son derechos humanos. Y quienes han saqueado el país no pueden ser considerados como tal. Para que este debate se retome, las bancadas deberán primero encontrar consensos. Seguimos, las Fuerzas Armadas localizaron un campamento utilizado por grupos ilegales armados en la provincia de Orellana. Durante el operativo, 2 sujetos fueron aprehendidos y uno más abatido. En el lugar se decomisaron varias armas de fuego y más de 1.300 municiones. Camufladas entre el barro fue como las Fuerzas Armadas del Ecuador encontraron decenas de armas de fuego de largo y corto alcance en un terreno que funcionaba como campamento para grupos armados irregulares. Esto en el sector de Alto Punino, en la provincia de Orellana. Al notar la presencia militar, se originó un enfrentamiento armado, dando como resultado un hombre abatido y 2 sujetos de 19 y 27 años aprehendidos. Tenemos información que estos grupos irregulares también tienen enlaces, alianzas con grupos delincuenciales organizados aquí en nuestro país, que mediante sus acciones pretenden realizar actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de municiones, trata de personas. Uniformes con las siglas FARC-EP se exhibieron como parte de los indicios recabados. Gracias a la intervención militar se incautaron en total 3 fusiles de alto calibre 5,56 milímetros, una subametralladora calibre 9 milímetros, una carabina Monksberg, 2 carabinas artesanales, 2 pistolas calibre 9 milímetros, 1.381 municiones de diferente calibre, 11 alimentadoras para fusil y pistola, 3 artefactos explosivos improvisados y 2 sierras tácticas. Estos fusiles son básicamente de uso militar. Se encontró uniformes militares completos, chaquetas militares, 7 parches tricolor con siglas FARC-EP, chalecos antibalas, ponchos de agua, radios Motorola. Las evidencias fueron puestas a órdenes de la Policía Nacional para los procedimientos legales respectivos. Más de 1.000 uniformados entre miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizaron al menos 70 allanamientos en el sector de sociovivienda en Guayaquil. Este mega operativo dejó como resultado 18 detenidos y un menor de edad aislado vinculados a los tiguerones. Del cuartel del GOE en la vía perimetral, a las 5:30 de la madrugada de este jueves, salieron más de 800 policías y 250 militares rumbo al sector de sociovivienda. En los exteriores del UPC de Sociovivienda 2 hicieron base los uniformados y se desplegaron a cada rincón de este punto del noroeste de Guayaquil, interviniendo las rutas de ingreso y de salida para evitar la fuga de sospechosos, controlando todo con drones y un helicóptero de aeropolicial. Se realizaron más de 70 allanamientos a casas previamente identificadas por inteligencia policial, en donde 18 personas fueron detenidas y un menor fue aislado. Donde en estas se llevaban a personas secuestradas, se almacenaba droga, se almacenaba objetos robados. Existe un fusil y una pistola. Tenemos nosotros municiones, estamos todavía realizando operativos en torno a lo que es vehículos que se encuentren con alteraciones. A estas operaciones militares y policiales también se unió el personal de CENEL, el cual estuvo a cargo de desmantelar los medidores de luz de las casas, donde previamente la Fuerza del Orden realizó los allanamientos. Aquí habitaban miembros de organizaciones narcoterroristas, los cuales desplazaron a los dueños originales de estos predios. Devolver a los propietarios originales su vivienda, las cuales ellos fueron víctimas de desalojo y en muchas de las ocasiones de asesinato en esas viviendas.
Estos allanamientos y captura de los delincuentes se logró por denuncias ciudadanas de los afectados. Estamos junto a la sociedad, al pueblo. Estamos trabajando las 24 horas, 7 días para restablecer el orden, para restablecer la paz en la sociedad. La institución policial aseguró que en los próximos días el personal de la Secretaría de Asentamientos Irregulares llegará hasta este punto para devolverle sus casas a quienes fueron desalojados a la fuerza por el grupo terrorista Los Tiguerones. 6 personas fueron asesinadas en Vinces, en Los Ríos, y abandonadas en una zona rural donde hace pocas semanas fueron decomisadas 20 toneladas de droga. 3 de ellos serían integrantes de una misma familia. Los 6 cuerpos fueron hallados por agricultores que laboran en el recinto El Delirio del cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos. Los cadáveres estaban en una quebrada junto a un camino de tercer orden y presentaban varios impactos de bala. Hasta que unos muertos, yo digo, no creo que es broma. Cuando vengo a ver acá, ya estaban hechos rumos, 6 muertos. Oiga. Según las investigaciones de la policía, 3 de ellos serían familia y oriundos del cantón Ventanas, mientras que los demás serían de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Pero los 6 presentan antecedentes por intimidación, robo, homicidio y tenencia de armas. Indican que todos son amigos, familiares, el uno es el hijo, el otro es el amigo, que han estado ayer, les han visto por última vez en una camioneta, han salido 6 de la tarde. Tampoco tenemos la camioneta, estamos investigando, esperemos tener más indicios y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con este hecho delictivo. Estas personas habrían sido ejecutadas en otro sitio, pero fueron abandonados en esta zona rural, a 5 minutos de La Caleta, donde decomisaron las casi 22 toneladas de droga el pasado 21 de enero en este mismo cantón Vinces. La policía no descarta la vinculación entre estos 2 hechos. Más de 6.000 presos ocupan los 10 pabellones habilitados en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país. Aquí la separación de los reos es según la banda delictiva y no por su peligrosidad. Joana Ramos nos tiene más detalles. Joana. ¿Qué tal? Muchas gracias. Luego que se confirmara la fuga de alias Fito, líder de los choneros, y que el presidente Daniel Noboa declarara conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas tomaron el control de las cárceles del país. La violencia adentro se frenó, pero hay un problema grave que sigue siendo una bomba de tiempo. Los reos están agrupados según la banda delictiva a la que pertenecen y no por su nivel de peligrosidad. En la penitenciaría del Litoral, por ejemplo, hay más de 6.000 internos. El grupo delictivo que más miembros recluidos tiene es Los Águilas, con más de 1.800 integrantes. Le siguen Los Tiguerones, con 1.100 presos. Y en tercer lugar, los Latin King, con al menos 1.000 miembros. Los pabellones 1, 5 y 7 están dominados por los Latin King. El pabellón 3 por los duendes. En el pabellón 4 se identifican como lobos. En el 6 como los fatales. En el pabellón 8 están 148 presos que estarían enfermos. Aquí no se alinean con bandas. En los pabellones 9 y 11 están los águilas. En el pabellón 12 hay más de 1.100 tiguerones. Mientras que en el pabellón consular hay 41 reos que tampoco se alinean con grupos delictivos. Y usted va a preguntar qué pasa en los pabellones 2 y 10. Pues bueno, esos están destruidos hace más de 3 años. Solo en las últimas 4 semanas han sido enviados a esta cárcel, a la penitenciaría del Litoral, unos 600 hombres capturados en Guayas, muchos de ellos procesados por el delito de terrorismo. Seguimos, hasta la medianoche de este viernes se recibirán las carpetas de los interesados en postular para el concurso de conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura emprendió un nuevo proceso del cual observadores nacionales exigen transparencia. En la búsqueda de 4 conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura tiene el reto de superar los cuestionamientos que recibió el fallido concurso para jueces. Desde este 14 de febrero se inició la fase de postulación y podrán participar juezas y jueces de cortes provinciales y de los tribunales contencioso administrativo o contencioso tributario que tengan al menos 10 años de experiencia.
Para José Andrés Murgueito del Observatorio de Derechos y Justicia, aun cuando se trate de conjueces temporales, el proceso es de gran interés por la gran responsabilidad que asumirán los ganadores. Podemos cuestionar qué tan buenos eran estos jueces de la Administración de Justicia provincial dentro de sus respectivas jurisdicciones, realmente respondan a la ley, respondan al derecho. Desde la Judicatura se habilitó la página web para el registro de los postulantes. Allí deberán consignar, además de la información personal, información profesional, los títulos, certificados y evaluaciones recientes. Además de que, por supuesto, tienen que ser personas probas que puedan cumplir, continuar con las actividades que ya se vinieron haciendo. Más importante quizá de todo esto, personas que respondan al derecho y no necesariamente a intereses políticos. Y esta vez se requiere ocupar las vacantes dejadas por los 4 jueces que cumplieron con su periodo, 3 del área penal y 1 administrativa. Más de 300 hectáreas en la provincia de Cotopaxi son destinadas a la siembra de claveles y desde hace 15 días no pueden exportar a Rusia por la suspensión en ese país. La producción que no han podido enviar la están desechando, por lo que los pequeños productores están preocupados. Los problemas de las exportaciones ecuatorianas a Rusia siguen generando inconvenientes a las pequeñas empresas que mantienen relaciones comerciales con el mercado ruso. Los productores de claveles en Cotopaxi desde hace 15 días no pueden enviar sus cosechas. A Rusia, el Ministerio de Fitosanitario y Veterinaria de Rusia, que ha encontrado 3 de Franklinella occidentalis. Por estas fechas, cientos de hectáreas de claveles son cosechadas para enviar al mercado ruso por el Día de la Mujer. Los claveles que no han podido ser enviados están siendo desechados. Hay alrededor de 300 hectáreas en producción de clavel. Más o menos representa unos $10 millones en exportaciones mensuales de clavel solo a Rusia. Esto ya va al desecho, es una pérdida total, no se puede recuperar ni un solo centavo. Al momento las plantaciones de claveles trabajan y todo el producto lo están almacenando, con la única esperanza que el gobierno nacional llegue a un acuerdo con Rusia. Si nosotros no podemos hacer nuestros envíos normales a Rusia, que es nuestro principal comprador, no sabemos después qué va a pasar con todas las familias que viven de esto. En una sola plantación tenían planificado cosechar 150,000 tallos diarios. Detrás hay una gran cantidad de personas que dependen del clavel. Por hectárea se necesitan 16 personas en cultivo. Y multiplicada por las 300 hectáreas que son, más o menos estamos hablando de 5,000 puestos de trabajo directo. El mercado ruso es uno de los más importantes para el clavel ecuatoriano. Los productores piden la ayuda del gobierno para no perder sus exportaciones.